El tema que queremos discutir en este día de la palabra del Señor se llama la solución divina. Cuando usted piensa en solución, muchas veces piensa en algo para resolver problemas. Otros posiblemente pensemos en la mezcla de diferentes ingredientes. Si usted los diluye y dice aquí estoy creando una solución. Es muy común ver muchas veces videos donde se hacen diferentes mezclas para poder hacer limpiezas y purificaciones dentro de sus muebles o en diferentes cosas en casa. Y acá en la iglesia, Dios nos ha puesto a prepararnos para cosas muy grandes. Amén. Así es que, ¿qué piensa usted cuando ve estas fotos, por ejemplo? Le van a mostrar unas fotos. Me imagino que algunas que tienen compañía de limpieza piensan en muchas cosas. O los que trabajan en enfermería, ¿verdad? Usted ve diferentes cosas que usan los que limpian o purifican. Ve diferentes químicos que se usan. Pero en este día yo quiero hablarles de lo que es la solución divina. Y en las últimas dos prédicas de esta serie sobre la amargura, una de las cosas que Dios nos ministró a través de la palabra fue sobre que el peligro que hay de nosotros contaminarnos, de nosotros dañarnos. Hicimos una lista en la que dijimos, amargura no es solamente lo que comúnmente consideramos, sino que hicimos un listado de los diferentes sinónimos de amargura. Luego en la última hablamos de cómo cuando algo está contaminado, huele mal. Y cómo la evidencia de la condición de algo descompuesto es el olor. Y trayéndolo a nuestra vida, pues dijimos que nosotros, la palabra del Señor dice que somos el aroma para Dios. Por lo tanto, como personas, el plan de Dios es que podamos impactar llevando el mensaje del Evangelio, y para ello muchas veces las personas antes de escucharnos pues nos ven. Y al vernos, muchos perciben el aroma de Cristo en nuestras vidas. Muchos testifican y dicen, no conozco a esta persona, pero hay algo que me agrada, algo que me hace sentir muy bien. Pero también sucede lo contrario, cuando las personas se distancian y dicen, esto huele mal. Y yo les hacía la broma que aunque sea uno casado, pues las esposas o los esposos lo mandan a bañarse a uno. Así es eso. Pero el bañarse no purifica, solo nos puede limpiar. El usar un desodorante, un perfume, por caro que sea, decíamos, tampoco purifica, ni cambia la esencia de lo que hay en nosotros. Solo encubre algo que hay. Así que usted se va a dar cuenta que muchos de nosotros usamos el perfume para que las personas no detecten realmente nuestros olores. Pero cuando vamos a la parte de lo que es la parte material, todavía, luego entramos a la parte espiritual. Hay tres cosas, dos de ellas tienen que ver con la limpieza y uno tiene que ver con la purificación. Los que trabajan acá, que tienen sus negocios y trabajan en limpieza, saben que no es lo mismo limpiar que purificar. Y hay diferentes grados, depende de quién lo hace y qué es lo que usa, va a poder limpiar bien o limpiar mal. Hacer un grado de purificación bien profundo o no tan profundo.
La superficie sobre la que hay suciedad o infección va a diferenciar lo fácil o difícil que es limpiar. Una superficie bien pulida, por muy sucia que esté, es fácil limpiarla. Pero una superficie que está no pulida, que tiene diferentes grietas, pues no solamente cuesta limpiarla, sino que las impurezas o la suciedad entran dentro de esas grietas. Este año, yo sé que a muchos de nosotros, Dios nos está puliendo más. Amén. Ahora hay una diferencia entre limpiar y purificar. Casi siempre para limpiar es suficiente el agua y el jabón. ¿Sí? Pero purificar no es suficiente el agua y el jabón. Se requiere de ciertos químicos, porque hay que matar cuerpos no visibles muchas veces. Bacterias no se ven con los ojos físicos. Necesita de algo extra. Virus. Cualquier patógeno que cause infección no se va a eliminar con agua y jabón. Nosotros tenemos que entender que en el orden espiritual, Dios, para que nos use como nos quiere usar, Dios no nos quiere limpios solamente. Dios nos quiere puros. El proceso de santificación es un proceso de purificación. Muchos perdemos el tiempo, nos preocupamos tanto por el orden. Hemos aprendido de que muchas veces hay casas que están muy limpias, aunque estén desordenadas. Obviamente cuesta más mantener la limpieza cuando hay desorden. Así que Dios con nosotros posiblemente esté empezando con el orden, luego con la limpieza, pero Dios nos quiere llevar al siguiente nivel. Y yo sé que todos los que estamos acá no queremos vivir vidas desordenadas. Amén. Y tenemos que hacer cambios. Y eso es bueno. Pero luego que Dios nos ordena, que nos lleva a esos cambios, Dios quiere un proceso que posiblemente para muchos, en muchos casos, va a llevar a un proceso de limpieza y luego de purificación. La purificación conlleva un proceso más profundo y muy delicado. Y cuando hablábamos de la amargura, decíamos diferentes cosas que nos dañan, que nos contaminan. Dios no quiere solamente que estemos limpios y que aparezcamos en las diferentes reuniones limpios. Dios quiere que estemos puros para Dios usarnos. Algo que Dios nos ha hablado, y yo sé que a muchos de ustedes el mismo Espíritu Santo ha estado ministrándole personalmente, es que este año Dios te va a usar y va a activar dones en ti que Dios quiere usar para bendecir al pueblo y a todas esas almas que aún no han llegado, pero que van a llegar. Amén. Y que el obstáculo no ha sido muchas veces el desorden que tienes, aunque es bueno corregirlo. El desorden que tengo, aunque es bueno que lo mejore. El detalle es que quizás nos hemos conformado con estar limpios, ser aceptados y vernos bien. Pero Dios quiere ir más allá, en la intimidad. La limpieza impresiona a otros, pero la pureza es la que trae el resultado que Dios quiere. Ahora, lo que vimos ahí son diferentes soluciones para limpiar una superficie. Se limpia algo orgánico, algo inorgánico que se ve. Se purifica algo que no se ve con los ojos, pero que está ahí. Que es lo que produce el mal olor.
¿Qué es lo que produce las infecciones? Alguien me enseñaba algo de esto en la parte médica. En el cuerpo mismo, cuando hay una enfermedad, muchas veces no es suficiente limpiar con aunque son químicos, pero con ciertos procesos básicos dentro de la que es la medicina, sino que entra algo más profundo, matar aquello que está infestado, pero hay momentos que ni eso es suficiente. Y me decía, hay momentos que tiene que entrar el bisturí y remover todo el tejido que está contaminado. Me hicieron pensar, yo dije, eso mismo hace Dios con nosotros. Yo no sé cómo llegaste hoy. Y si usted me dice, pastor, ¿y cuándo va a sacar la Biblia? No se preocupe que a eso vamos. Porque a muchos de nosotros en las prédicas que hemos tenido, Dios nos ha venido ministrando, pero no para que aprendamos más, sino para que cambiemos. Y una de las cosas que aprendíamos en la palabra es que el proverbista en el capítulo 14, verso 10, nos hace una afirmación. Y es que muchos de nosotros sabemos la condición de desorden o orden que tenemos, de limpieza o de pureza en la que estamos. Y dice el proverbista, cada corazón conoce sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría. Muchos de nosotros sabemos que estamos necesitando que Dios obre en nosotros. Muchos de nosotros sabemos que Dios nos ha mandado un orden, que Dios quiere que lo pongamos en el orden de Él para darnos lo que nos quiere dar. Muchas bendiciones se han detenido porque nosotros necesitamos hacer algo, pero hay cosas que no las podemos hacer nosotros. El orden lo podemos establecer, hay un manual. Muchos de nosotros tenemos solo que cambiar hábitos, pero hay una parte que no la podemos hacer nosotros, pero que Dios sí tiene la solución, que no son químicos, que es divina. Y esa es que independientemente del grado de infección, de mal que haya en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos hace muchas veces oler mal y no dar el testimonio que tenemos que dar, Él ha establecido una solución y para Él no hay nada imposible. Que empieza con el arrepentimiento de nosotros, de nuestros pecados, para que Él nos perdone. Y es el perdón. Y el perdón, yo le preguntaba a mi esposa, ¿puede alguien que no se arrepiente perdonar? ¿Puede existir el perdón sin arrepentimiento? ¿Qué usted piensa? Piénselo. Muchas veces no hemos pensado eso. Es que cuando nosotros queremos sanar, Dios dice, yo tengo una solución divina. Empieza, reconoce tu falta y arrepiéntete para que yo perdone tus pecados. Y luego empieza el proceso, no de limpieza, sino de purificación para que no vuelvas a pecar y para que cumplas tu propósito. Y aquí dice que uno es capaz, muchas veces estamos conscientes de nuestra condición, pero nos cuesta muchas veces dar los pasos correctos. Así que vamos por primera parte. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, purificación, proceso, sin la cual nadie verá al Señor. Es una sentencia fuerte. Buscar la paz con los demás y entrar en el laboratorio de Dios para que nos purifique y santificarnos. Es algo que lo sabemos, pero muchas veces no es fácil.
Y es difícil mantener la paz con los demás cuando nosotros estamos infestados, cuando tenemos algo que nos ha contaminado. Mente, corazón. Y por ende nos lleva al pecado. Al decir que hay casas limpias pero desordenadas, no estoy de alguna manera afirmando que el desorden es bueno. Al Dios querer ordenar nuestras vidas, no significa de que Dios no entiende que muchos de nosotros va a haber un proceso para podernos ordenar. Pero buscar la paz con todos, cuando cada quien tiene su propio orden, cuando cada quien es diferente, cuando a cada quien Dios le ha dado algo único, muchas veces es difícil porque nosotros estamos enfocados en nuestro orden. ¿Y cuál cree que es el mejor orden? El mío. Así que si hay 200 personas, cada quien tiene la forma como ordena su casa, cada quien tiene la forma como cree que es el mejor orden, ¿sí? Y a la hora de relacionarnos es suficiente para estar en desacuerdo. Y si hay algo en nosotros que esté infestado, fácilmente comienzan los conflictos. Pero Dios nos ha mandado a edificar a través de los dones para honra y gloria de Él, que nuestros dones sean para edificar la iglesia. Por lo tanto, mantener la paz con los demás, cuando yo tengo mi orden y creo que es el mejor, el único, y desconozco que usted tiene el suyo, y cada uno aquí tiene el suyo, y todos por nuestra condición ignoramos que Dios tiene el perfecto orden, entonces con razón afectamos al cuerpo. Pero Dios nos manda a predicar el evangelio. Y el predicar el evangelio conlleva mostrarle al mundo a través de nuestro aroma quiénes somos ahora, nuevas criaturas en Cristo. Este va a ser un año de bendición. Créalo, confiéselo, ore, ministre, invite amigos, predique el evangelio. Y usted se va a dar cuenta que a medida que nosotros vamos haciendo el orden de Dios y Dios comienza a glorificarse, nosotros mismos nos damos cuenta que muchas veces el mismo Espíritu nos redarguye y dice, wow, yo necesito cuidar este detalle para que Dios me use. ¿Cómo sale usted a la calle? ¿Despeinado? ¿Mal vestido? ¿Con la pijama? No. Porque cree que alguien va a ser testigo de cómo usted luce. ¿Sí? Pero cuando vamos a una fiesta donde hay personas importantes, pues cada quien saca sus mejores trapitos, ¿no? Eso es importante. Algunos posiblemente solo nos bañamos cuando vamos a exponernos a los demás. Porque la gente nos va a oler mal. Pero cuando se trata de la obra del Señor, cada uno de nosotros no se trata de bañarnos y exponernos a la limpieza solamente cuando queremos. Es un estilo de vida. Y eso nos lleva a la responsabilidad. Entonces, si ese es el caso, vamos a hablar de una higiene entonces, espiritual. Porque la amargura no permite que tengamos una buena higiene espiritual. Y cuando dije la amargura, le hicimos una lista acá, ¿no? Los diferentes sinónimos de lo que produce la amargura. El desorden por sí solo puede llevarnos a pecar. Así es que a ordenarnos en diferentes áreas. ¿Cuál entonces vamos a ver aquí con respecto a esta condición de la amargura? Es que muchas veces en la amargura, no sé si para las personas que proyectan tienen la lista de los diferentes sinónimos de la amargura y lo puede presentar. La amargura, el primer problema que tenemos acá es que no lo consideramos pecado. Y tenemos que ver la amargura como pecado en contra de Dios.
Porque el diablo aprovecha esa condición para nosotros hacer daño, para nosotros afectarnos. Entonces, cuando yo tengo un sentimiento de amargura en mi corazón, yo ya sé perfectamente que voy a hacer algo en contra del Señor, de lo que Dios quiere. Y aquí cada uno de nosotros, Dios nos quiere bendecir. Hay personas que llegaron hoy, que Dios las trajo para escuchar esta palabra, porque tiene que empezar y tengo que yo empezar por pedir perdón o perdonar a otros. Estos son los sinónimos que proyectamos: afligido, la aflicción, la pena, la pesadumbre, la amargura, el pesar, la tribulación, el disgusto, el sufrimiento, el desconsuelo, el martirio, el dolor, la penalidad, el calvario. Esa lista no me la inventé yo. Ese es el sinónimo de amargura. Y yo decía el domingo pasado, todos los días estamos expuestos a esto, por lo cual muchas veces se nos va a hacer difícil mantener la paz con todos y vivir en santidad, vivir en pureza. Cualquier cosa contamina. En casa muchas veces las cosas se ven limpias, pero algo huele mal. Y cuesta encontrar el problema porque la vista no detecta la realidad y entonces recurrimos al olfato. Yo les decía que el estudio que se hace en la Universidad de Oxford fue de los 5 sentidos, si tuvieras que renunciar a uno, ¿a cuál renunciarías? 99 punto y tanto % dijeron al olfato. Creo que es el menos importante. Y ya vimos que no es así. Pero muchos en casa, a eso recurrimos para darnos cuenta si algo está descompuesto. El diablo quiere contaminarnos y nosotros no reconocemos que este daño que tenemos es algo que es pecado delante del Señor. Así que el salmista, porque algunas veces eso tiene que ver con las personas que no conocen de Dios, no. El salmista dice que pues obviamente fue escogido conforme al corazón de Dios, pero en el capítulo 51, verso 4, él dice esto: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. ¿Alguien de aquí alguna vez ha hecho algo malo delante de los ojos de Dios? Sí. Y lo hacemos muchas veces a diario. Y para algunos ya es un estilo de vida. Para algunos de nosotros que somos casados creemos que las esposas son de nuestra propiedad y que podemos decir lo que querramos o viceversa. No, son hijas de Dios. Somos hijos de Dios. Dice: y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Cada palabra que sale de nosotros, de la abundancia de lo que hay dentro, va a salir acá. Cuando nosotros estamos afectados, contaminados, va a haber una expresión externa de lo que hay interno. Voy a hacer un pequeño corchete, pequeño espacio aquí. Esta palabra de el peligro de la amargura, el olor y esto, yo mientras meditaba y Dios me ministraba, entendía que no es una palabra que muchas veces no la queremos escuchar. Pero ¿sabe qué es lo que me ministró el Espíritu a mí? Que Dios nos está dando esta palabra porque Dios nos quiere bendecir y muchas bendiciones están detenidas porque es necesario que nosotros estemos sanos para poder recibir la bendición, administrar la bendición y compartir con otros la bendición. Y hemos estado orando por bendiciones, pero nosotros mismos estamos en una condición que no es la que Dios quiere para poder recibirla. Así que esa no es popular. Si yo fuera adicto a los likes,
no predicaría esto. Pero es que Dios me quiere bendecir a mí primeramente. Reconozco que necesito cambiar, mejorar, velar cada día. ¿Cuál es mi condición delante del Señor? Muestro la limpieza ante los ojos de los hombres, pero quizás descuido la pureza delante de Dios y Dios sí la ve. Pero como los hombres no me juzgan porque no pueden ver lo puro que hay en mí o lo impuro, entonces parece que eso es menos importante. Y no. ¿De qué le sirve al hombre, dice la palabra del Señor, que granjeara el mundo y perdiera su alma? ¿Cuántas impurezas hay? Porque como no nos juzgan, porque no la ve, no las cuidamos. Y eso muchas veces empieza dentro de lo que hay en nosotros. La amargura. Ese sentimiento que me ha contaminado. ¿Cuántos años tenemos que vivir más sufriendo las consecuencias de una condición que Dios no apruebe y que se ha contaminado y detenernos de recibir la bendición por no reconocer que es pecado? ¿Cuántas palabras hemos dicho producto de nuestra amargura que han herido a la persona que tenemos a nuestro lado? Dije, esto no es popular. Esto no tiene que ver con la prosperidad que muchas veces queremos oír, con las bendiciones, pero es que Dios nos ha mandado a llevar el mensaje del evangelio y el mundo se está perdiendo y cada vez se tolera más el pecado y la iglesia tiene que brillar en medio de la oscuridad. La Biblia habla de dos flores, bueno, habla de muchas flores, pero una que me llama la atención es el lirio de los valles. Hay diferentes clases de lirio de los valles. Y me puse a investigar para entender de qué clase de lirios es la que describe ahí. Obviamente voy a hablar las hipótesis, pero me pareció interesante una de ellas. Los valles son las partes bajas donde toda el agua que cae en las colinas viene, por lo tanto son las más fértiles porque siempre hay humedad. Y había este tipo de lirio que se da en partes bien húmedas, en algunos casos llenos de fango, de lodo. Pero este lirio particularmente es blanco y produce un aroma bien agradable. Pero en la mayoría de los casos se desarrolla dentro del fango. Y me llamó la atención, un lirio puede mantener su blancura y dar su aroma en medio de un fango que apesta. Un cristiano puede mantener la pureza y cumplir su propósito siendo aroma para Dios, aún en medio de lo putrefacto. Sí se puede, porque Dios tiene solo una solución divina que solamente Él puede darnos. La oportunidad de arrepentirnos y Él perdonar nuestros pecados. Pero no podemos vivir todo el tiempo igual. Así que reconozcamos que cualquier cosa que hay en nuestro corazón nos lleva a pecar. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 18. Estoy predicando algo que no es popular. No van a haber muchos likes. Pero si usted y yo lo recibimos, olvídese quién lo predique, y hacemos los cambios que tenemos que hacer, Dios nos va a bendecir grandemente. Y un día yo sé que voy a escuchar a algunos de ustedes testificando en sus células o aún desde este lugar, pidiendo tiempo para testificar de las grandes maravillas que Dios ha hecho en su vida cuando usted decidió cambiar y dejar que Dios hiciera lo que tenía que hacer en su vida. Dice Deuteronomio, capítulo 29, verso 18. Dice, asegúrense
de que ningún hombre ni mujer, ni clan ni tribu entre ustedes, aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Aquí el pueblo se le estaba advirtiendo del peligro que era apartar la mirada de Dios para ponerla en otros dioses. La contaminación puede llegar de cualquier manera y algunas veces ni siquiera nos damos cuenta. Los que son bien ordenados en su casa casi siempre pasan la mano por las superficies y dicen, aquí hay suciedad. No le quieren pagar los biles a las compañías que hacen limpieza o las personas. Ustedes que trabajan en mantenimiento, dar cuenta que no le quieren pagar porque la inspección es pasar la mano para ver si usted limpió bien. ¿Sí? Pero aquí el pueblo se le estaba advirtiendo, cuidado con apartarse detrás de otros dioses. Hay muchos dioses y no son el verdadero. Y quizás muchas veces nosotros ignoramos eso, pero para muchos su Dios no es Jehová de los ejércitos. Y fácilmente nos apartamos nosotros y nos contaminamos también. Y pecamos. Ahora, aquí el pecado principal es la idolatría a la que se está atacando en el Deuteronomio. La idolatría. Cuando nosotros estamos afectados y buscamos nuestra propia justificación, o por eso no perdonamos, o por eso no hacemos lo que tenemos que hacer, muchas veces estamos concentrados en la idolatría a nosotros mismos. ¿Cómo me voy a ver? Yo soy importante. Yo soy, y da su nombre y su apellido. Yo tengo, y habla de sus posesiones. Yo sé, y habla de su conocimiento. Y Dios me dio, y habla de sus hijos que engendró. Todo es yo, y se nos olvida que lo que somos, que lo que tenemos, es gracias a Él. Cero idolatría para enfocarnos en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y yo sé que en eso como cuerpo nos podemos ayudar, porque siempre Dios puso algo diferente en cada uno. Y siempre necesitamos lo que usted tiene de Dios y que me tiene que dar. No ignoremos lo que Dios nos ha dado porque es para bendecirnos. Y usted no sea egoísta. Si Dios le ha dado algo, vamos a entregarlo. Y es la bendición viene ahí, porque es dando como recibimos. Muchos no recibimos más porque damos muy poco o nada. Y damos poco o nada porque hay en nosotros un deseo de sentirnos bien nosotros y olvidándonos que Dios es el que nos ha entregado todo. Este es un año de bendición. Pastor, usted lo está repitiendo nos está programando, lavando el cerebro. Yo estoy lavando el cerebro a nadie. Si usted ya tiene la mente de Cristo, ¿qué hago yo con la mente de Cristo en usted? Si hay una palabra revelada de Dios que llega acá, que baja acá para vivir lo que Dios manda. Por lo tanto, nadie tiene la facultad o el poder de cambiar los planes de Dios. Y Dios ya tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. No podemos hacer eso. El mundo quisiera hacer eso. Y si nos descuidamos y nos infestamos fácilmente, caemos. Mire, algo muy importante. Los que trabajan en mantenimiento o en purificando, limpiando, sabe esto. Si usted tiene una herida, si usted está herido, no se meta a limpiar, y menos con químicos. Esta no la tenía. Porque las heridas son la parte más vulnerable para poder ser infestadas y contaminadas. Si nosotros estamos heridos, Dios nos quiere hacer libres, como decíamos en la alabanza hoy.
para sanarnos primero, porque Dios quiere usarnos. Y no podemos garantizar qué tan puros, qué tan limpios estén aquellos que estamos tratando, pero sí podemos garantizar lo que Dios ha dicho de nosotros si nosotros hacemos lo correcto. Toda herida Dios que la quiere sanar. ¿Cómo un médico enfermo y herido va a tratar a un paciente enfermo y herido? Puede ser el médico. Puede tener los conocimientos que quiera tener. Dios quiere hacer algo diferente con él primero para sanarlo y luego que haga lo que tiene que hacer. Dios quiere hacer algo con nosotros aquí poderoso. Aquí hay dones de sanidad que no han sido activados. Dios quiere activarlos. Aquí hay dones de profecía. Dios quiere usarlos, pero no con el don de sospecha, sino con una revelación sobrenatural de parte del Espíritu de Dios. Dios quiere, aquí hay dones de administrar. Dios quiere que seamos mejores administradores. Empecemos por ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da a nosotros. Porque la administración no solo tiene que ver con el dinero. Así que, al hablar de todo esto, no podemos descuidar que nosotros somos los que Dios tiene en este lugar para poder bendecir. Ahora, hay unos obstáculos acá grandes. Y es que cuando nosotros estamos infestados, estamos afectados de amargura, nos cuesta perdonar. Porque queremos que todo se alinee a nuestra manera. Cuando nosotros vemos en alguien que está infestado, juzgamos al infestado y no dejamos o permitimos que Dios nos chequee a nosotros. Dios nos va a pedir cuentas personalmente. No nos va a pedir cuentas por otros, sino nosotros. ¿Y qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versos 31 al 30 y 32. Abandonen toda amargura. Pastor, eso lo leyó en la primera prédica, la segunda y la tercera. Y usted posiblemente lo había leído muchísimas veces también y lo va a seguir leyendo tantas veces porque este mensaje, la Biblia no pasa de moda. Y la enfermedad esta va a estar ahí. Y el purificar es un proceso. Aprendí algo con mi esposa, hablando, le decía a mi esposa, aprendí algo hoy y se lo comenté a ella. Y es que vengo y platico con alguien y le digo, justo dije, voy a practicar lo que voy a predicar mañana. Y me puse a limpiar. Yo hago una parte, mi esposa hace otra y así sucesivamente. Pero algo interesante dice uno de mis hijos, voy a hacer esto primero, después voy a hacer esto, después esto y después esto. Yo le digo, no, si se empieza la limpieza, empecemos por remover esto hasta terminarlo todo, porque muchas veces en casa hacemos lo que hacemos en la vida, y es que le digo, voy a dejar esto primero, después voy a hacer esto, y después voy a hacer esto. Total que el cuarto proceso lo termina haciendo después de un mes, ya se volvió a ensuciar y lo que hizo primero ya está otra vez contaminado. Y en la vida queremos hacer lo mismo. Poquito a poquito, hermano, si toda la vida practiqué este pecado y entonces usted quiere que de un solo, no, poco a poco, mire, antes me tomaba 2 six pack, ahora voy a tomarme solo uno y así sucesivamente y voy a dejar de beber, no, espérese. No es medio pecado. Pecado. No es media infección. No es media limpieza. Limpieza. Eso es lo que Dios establece. Entonces viene aquí, dice Efesios, abandonen toda amargura. Todo lo listado acá. Y eso muchas veces no se puede en nosotros. Tenemos que venir delante del Señor. Señor, no puedo, pero reconozco mi condición. Quiero que tú obres. Dice, toda ira. Señor, tengo esto. Dice, y enojo. Y mire que esa es la separación entre ira y enojo. Espero que usted conozca la diferencia. Amén. Gritos y calumnias.
Gritos por una parte, calumnias. Y dice, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Hay que darle espacio a que Dios obre. Dios no necesita mi ayuda para perdonar a otros. Dios no necesita su ayuda para purificar corazones. Somos instrumentos, pero Dios sabe cómo. Y en muchos casos, la misma persona se resiste a que Dios obre y Dios quiere que la persona reconozca primeramente. Hemos dicho muchas veces, reconocer nuestra condición es clave. Porque cuando la reconocemos es entonces que venimos delante de Dios y nos arrepentimos delante de Él. La solución divina involucra el arrepentimiento y el perdón. Pero ¿cómo podremos nosotros perdonar a otros cuando estamos afectados? Y termina esto, dice, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón, hay un gran beneficio y es que evita el resentimiento. Ofensa cometida, perdón dado. Porque la ofensa que no se trata, me acuesto con ella y me levanto con resentimiento. El resentimiento que no se desinfesta, me acuesto con él y me levanto con rencor. Y el rencor que no se trata, me acuesto con él y me levanto con amargura. Y la amargura que no se trata, me acuesto con ella y echa raíces y se multiplica. Pero Dios nos quiere bendecir. Dice, ¿cómo te bendigo? Si para que sanes esa herida, yo voy a tener que meterle mano. Y en muchos casos Dios no va a echar químicos. Su solución divina va a ser completa. Y muchas veces nosotros necesitamos operaciones de corazón abierto, donde Dios mete el bisturí y remueva ese, te va a quedar ahí la cicatriz, pero no va a haber ninguna infección, va a estar sano. Van a haber consecuencias que quizás te va a dar vergüenza vivir con ellas, pero ya no va a estar enfermo. Y muchos de nosotros preferimos la crema, porque dicen, no, es que la cremita no se nota lo que Dios va a meter la mano. Y no, muchas veces Dios deja marcas. Y la Biblia habla muy casos donde Dios hizo lo que hizo Dios, dejó señales marcados. Muchos de nosotros, lo que vivimos, el dolor que vivimos, pero que luego testificamos de lo que Dios hizo, es la evidencia que muchas veces usamos para predicar el Evangelio. Yo era esto, pero Dios metió la mano y ahora soy esto. Hay consecuencias, sí, porque muchas veces Dios no va a quitarnos las consecuencias. Vamos a tener que aprender a vivir con ellas, porque eso es lo que ha venido a suceder después de lo que Dios hizo. Mire, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice acá esto. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Amén. El perdón no es tolerar. No es fingir. No es dejar pasar por alto. El perdón es algo activo que muchas veces queremos sentirlo para darlo. Es parte de lo que el diablo quiere usar para mantenernos esclavos.
No es consentir en lo demás. Yo puedo pedirle perdón a alguien, pero eso no implica que la persona no hizo algo malo. Yo estoy perdonando a la persona porque eso es lo que Dios me manda y eso es lo que a mí me hace sanar. Eso es lo que Dios quiere. Pero la otra persona posiblemente va a pagar las consecuencias por lo malo que hizo. Entonces muchas veces queremos que no haya nada de eso para poder perdonar o para poder buscar el perdón. No, Dios no quiere eso. No es aguantar muchas veces, no es prohibir. El perdón es bíblico. La falta de perdón es como una gangrena. ¿Gangrena cómo es la palabra? Cada vez va a destruir. Va a ser mayor. Y en ese proceso, cuando llega a ser una amargura, cambiamos, pero cuando hace esa raíz llega un momento donde aún aquel perdón que nos dimos, la persona ya no existe, pero nosotros ya vivimos una vida infeliz. Y Dios quiere purificarnos. Y Dios quiere sanarnos. Dios quiere usarnos. Dios quiere prepararnos para darle a los demás bendición. No podemos depender de nuestros propios deseos, de nuestros propios sentimientos. Dice la Biblia que engañoso es el corazón. Y el enemigo fácilmente obra cuando estamos ahí. Dice el libro, capítulo 17, verso 9, el libro de Jeremías. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Cómo tú estás? Quizá yo mismo no sé. Quizás a las personas que me ofendieron, yo creo que ya las perdoné, pero no las puedo ver. O no me doy cuenta de mi verdadera condición hasta que me exponga. La terapia es el proceso en el cual se trata de ejercitar aquellos mazos, aquellas partes que fueron dañadas y que luego fueron curadas. Muchos de nosotros, Dios no quiere solamente que perdonemos para sanarnos, sino que luego nos manda a ponernos en acción y a dar pasos para ejercitarnos. Por eso usted va a ver que muchas veces decimos, yo creí que esto ya lo había sanado. No creí que me iba a doler, pero me sigue doliendo. Y el diablo usa esa condición para que pequemos. Pero Dios quiere sanarnos para usarnos. Que cuando declaremos palabra de sanidad es porque estamos sanos. Que cuando declaremos palabra de libertad es porque estamos libres. Sé que el mensaje no es popular. Porque no estamos diciendo de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero esto es más importante. Porque nos está preparando precisamente para obtener grandes bendiciones. Primero en tu vida. Y luego con el círculo más cercano. Y luego la bendición se va expandiendo. Hace unos meses, CJ vino aquí por una bendición. Su esposa. Y qué bueno. Su esposa me dice, me tiene un lugar con lagos, con montañas. ¿Sí? Se la llevó a la tierra prometida, pero no esperaba que Dios le iba a dar un llamado. Y con el llamado vienen las dificultades, vienen las luchas, vienen los rechazos.
viene el sufrimiento. ¿Y cómo soportamos todo eso si estamos enfermos? Si estamos contaminados. Dios nos ha prometido grandes cosas. Y quizás tú que estás en casa con tu pareja, Dios te ha bendecido, ofrecido grandes cosas. Y tú lo has creído. Pero es tiempo de decirle, Señor, todo esto que tú me prometiste, estoy preparado para recibirlo. Porque posiblemente Dios tiene una solución divina que te va a doler, pero es necesaria para poder sanar. Tú que me estás viendo ahí, esta palabra es para ti también. No importa a qué distancia tú estás, Dios quiere sanarte. No puedes vivir esclavo de aquellas ofensas o de aquellos daños o aquellas condiciones que contaminaron tu corazón. Es hora que le digas, Señor, reconozco que mis fuerzas no puedo, pero tú puedes. Empiezo por arrepentirme y pedirte perdón para que tú perdones mis pecados. Me hagas parte de tu iglesia. Tú eres mi Padre y yo quiero que tú me uses y me prosperes. Si tú lo haces hoy, si tú le recibes en tu corazón, congrégate en una iglesia donde se predique el evangelio de verdad para que tú puedas ser ministrado y ser bendecido. Bendiciones para ti donde quiera que estés. Esperamos oír de ti. Somos Centro Cristiano Internacional. Estamos en el área metropolitana de Washington. Puedes buscarnos en nuestra página visioncci.org y será un placer bendecirte. Bendiciones.